¿Qué pasa cuando la verdad, esa que supuestamente es la base de todo, se convierte en la peor amenaza para tu vida? ¿Qué pasa cuando una sola voz se levanta para decir justo lo que nadie, pero absolutamente nadie, quiere escuchar? Bueno, esta es la historia de un tipo que se choca de frente con una verdad horrible. Y la guerra que desata no es contra un enemigo lejano, sino contra sus vecinos, sus amigos, su propio hermano, todo, supuestamente, por el bien de todos. Esta frase, que es tremenda, es el corazón de todo el asunto. La dice el doctor Stockman, y es básicamente la bomba que está a punto de hacer estallar en su propio pueblo. Con esta acusación, ya te digo, se arma un lío que, mira vos, sigue siendo tan actual hoy como cuando se escribió hace más de 100 años. Bueno, vamos a meternos en el viaje del Dr. Stockman en 5 partes. Primero, su descubrimiento incómodo. Después, el precio que le quieren cobrar por callarse. Luego, la falsa promesa de la prensa, la traición de la famosa mayoría y al final, cómo lo convierten en el enemigo público número 1. Dale, metámosle. La historia arranca en un pueblito costero de Noruega, que le está pasando bárbaro. ¿Por qué? Por un balneario nuevo que atrae turismo y guita. La ciudad vive un momento de optimismo total. Y en el medio de todo este éxito, hay un protagonista clave. A ver, el doctor Thomas Stockman no es un médico cualquiera. Es el bocho, el tipo que tuvo la visión de transformar al pueblo en un centro de salud. Después de años de laburar en el norte, volvió a casa como un campeón. La gente lo quiere, lo respeta. Es, sin dudas, el hombre del momento. El doctor venía esperando esta carta con una ansiedad terrible. Él tenía una sospecha, ¿viste? Algo que no lo dejaba dormir tranquilo sobre si el agua del balneario estaba del todo bien. Ese sobre no es un papel más, es el futuro de todo el pueblo que tiene ahí en las manos. Y la posta es mucho, pero mucho peor de lo que se imaginaba. El análisis es clarísimo. El agua que era la gallina de los huevos de oro del pueblo está podrida, contaminada por los residuos de unas curtiembres que están más arriba en el río. O sea, lo que venden como fuente de salud es en realidad veneno puro. Con los papeles en la mano, con la prueba científica, el doctor cree que todos le van a dar un abrazo. Ojo, que está por salvar al pueblo de un desastre sanitario. Pero la primera persona con la que habla no es ningún vecino agradecido. Es la cara del poder y del pragmatismo, su propio hermano. Y acá se arma el primer cortocircuito. Por un lado, lo tenés a Thomas, el hombre de ciencia. Para él, la verdad es una sola y no se negocia. Tiene que salir a la luz, cueste lo que cueste. Del otro lado está Pedro, el alcalde, el político. Para él, la verdad es una variable más. Hay que pensar en la guita, en la estabilidad, en la imagen del pueblo. El alcalde ni se calienta en discutirle los datos del informe. Va directo al grano. Su primer argumento es la plata. La solución que quiere el hermano, cambiar todas las cañerías, costaría una fortuna, 200,000 coronas de la época. Y la pregunta es obvia, ¿de dónde va a salir toda esa guita? Y el segundo sopapo es todavía peor. Las obras llevarían como mínimo 2 años. 2 años con el balneario cerrado, sin turistas, sin un mango, sin la principal fuente de laburo del pueblo. Para el alcalde, el remedio que propone el doctor es peor que la enfermedad. Sería la ruina total. Como Thomas insiste, el alcalde saca su carta más pesada. Le recuerda que no es un científico que trabaja por su cuenta, sino un empleado del balneario. Y como empleado tiene que obedecer. La verdad científica se da de frente contra la jerarquía. La orden es simple. Cerrá la boca, hacé de cuenta que no viste nada o prepárate para lo peor. Golpeado por el hermano, pero ni ahí de rendirse, el doctor Stockman busca apoyo en otro lado. Si el poder político le cierra la puerta, capaz que el cuarto poder lo banca. Se va derecho a la redacción del Diario del Pueblo, La Voz del Pueblo, convencido de que ellos, los supuestos defensores de la gente, van a estar de su lado. Y al principio parece que sí, que encontró a sus soldados. Hofstad, el director, ve una historia bomba para pegarle a los políticos que gobiernan. Billing, un periodista más pendejo y calentón, ya se imagina una revolución. Y Aslaksen, el dueño de la imprenta, que representa a la clase media, le jura que la gente común lo va a bancar a muerte. Y esta es la frase clave que le cambia la cabeza al doctor. La mayoría compacta. De repente, siente que no está solo,
que tiene el aguante de la gente laburadora y honesta. Se siente un líder popular, ¿viste? Listo para una cruzada por la verdad. Ya se ve ganando. Pero esa famosa mayoría compacta resulta ser más frágil que un cristal. Mientras el doctor ya está descorchando, su hermano, el alcalde, no se queda quieto. Cae de sorpresa en la redacción del diario para tener una charla con los nuevos amigos de Thomas. La estrategia del alcalde es tremenda, brillante y sin piedad. No amenaza, no grita. Simplemente traduce el informe científico de su hermano a un idioma que todos entienden al toque, el del bolsillo. Les explica que la fortuna para las obras va a salir de un nuevo impuesto municipal que van a tener que pagar ellos, los pequeños propietarios. La verdad del doctor, en criollo, los va a dejar en la lona. El cambio es automático y brutal. La revolución se canceló. La prensa valiente de repente dice que el asunto es complicado. Hofstad, el director, le dice en la cara al doctor que no lo puede apoyar, que presentó mal las cosas. La lealtad duró lo que tardó el alcalde en explicar quién iba a poner la guita. Aslaksen, el de la mayoría compacta, lo resume con un cinismo total. Un diario no responde a la verdad, responde a sus lectores, a los que ponen la plata. Y si esos lectores, la clase media, ven amenazado su bolsillo, el diario se pone de su lado. La verdad es un lujo que no se pueden dar. Y así llegamos al punto más alto del conflicto. El doctor Stockman, traicionado por todos, llama a una asamblea pública para contarle la verdad directamente a la gente. Pero el pueblo, ya con la cabeza lavada por el poder y la prensa, no va a la asamblea a escuchar, va a lincharlo. En la asamblea, el doctor intenta hablar del agua contaminada, pero no hay caso. Lo interrumpen, se le cagan de risa. Desesperado, su discurso cambia. Ya no habla de bacterias. Habla de la contaminación moral, de la cobardía de las masas, de cómo las verdades de la mayoría son, en realidad, mentiras viejas y podridas. O sea, ataca de frente a esa misma mayoría compacta que creía que lo bancaba. Es el alcalde, su hermano, el que le da la puñalada final. Aprovecha el discurso furioso del doctor para darlo vuelta como una media. Ya no es un héroe tratando de salvarlos, sino un traidor que insulta a su propio pueblo. Y con esa frase lo declaran oficialmente, por voto popular, un enemigo del pueblo. La caída es total. El doctor pierde el laburo. El dueño de casa lo raja. Le tiran piedras a las ventanas. A su hija la echan de la escuela. La verdad queda enterrada bajo 7 llaves, y la mentira rentable sigue su curso, asegurando la prosperidad del pueblo sobre sus propias aguas envenenadas. La obra termina con el doctor solo, quebrado pero increíblemente más fuerte. Dice una frase genial: el hombre más fuerte del mundo es el que está más solo. Al final nos deja con una pregunta que te queda resonando en la cabeza. Si estuviéramos en esa situación, ¿qué elegiríamos? ¿Una verdad que te arruina la vida? ¿O una mentira cómoda que te permite seguir adelante? La respuesta, la verdad, no es nada fácil.